A nombre del Ministerio del Trabajo y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, les damos la bienvenida al segundo foro de entrega de resultados del proyecto Cultura de Seguridad y Salud desde la Escuela, con el cual el Ministerio del Trabajo, en su Dirección de Riesgos Laborales, y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, dentro del marco del Convenio 429 de 2019, quieren acercar a las instituciones educativas al fomento de la promoción y prevención de hábitos saludables desde el hogar, la escuela y la comunidad. Para dar apertura a la intervención de la doctora Nidia Esther Zúñiga Pichón, abogada, docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar, invitamos al doctor Gustavo Rivero Zaponte, director del Centro Regional de la OIS para Colombia y el área andina. Muy buenos días a todos. Reciban en nombre de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social un cordial saludo, un respetuoso saludo al señor ministro del Trabajo, a la señora viceministra de Relaciones Laborales, a todos los funcionarios del Ministerio del Trabajo que se están haciendo presentes en este seminario, a los funcionarios del Ministerio de Salud, a todas las personas que han trabajado en este proyecto, un cordial saludo. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social es un organismo técnico, internacional, intergubernamental, que fue creado hace 66 años. Llevamos 66 años sirviéndole a los gobiernos de 21 países iberoamericanos en temas de salud, pensiones, riesgos laborales. Desde hace 6 años, la OIS ha ampliado su campo de acción a los temas de la protección social. Y cuando hablamos de protección social, nuestro alcance es mucho más amplio. Hablamos de protección a la vejez, de equidad de género, de acceso al trabajo de personas en estado de discapacidad y de combatir la pobreza en los 19 países latinoamericanos que hacen parte de la OIS. Para el día de hoy tenemos el agrado de presentar a la doctora Nidia Esther Zúñiga Pichón. La doctora Nidia Esther es abogada, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Es candidata a doctorado de la Universidad de Salamanca en España. Tiene muchos años ya de experiencia a pesar de su juventud y ha estado últimamente, los últimos 5 años, vinculada a la Universidad Tecnológica de Bolívar, en la costa atlántica colombiana. Primero como asesora jurídica, después fue directora del consultorio jurídico de la universidad. Y desde ese cargo, la doctora Nidia Esther pudo conocer ese drama que viven las niñas y adolescentes de la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia. Y ella nos va a transmitir hoy algunas de sus vivencias que tuvo en ese consultorio jurídico. Ella ha sido también coordinadora académica del Diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar y docente de las asignaturas de Derecho Laboral Individual, Seguridad Social, Constitución Política de Colombia y Derechos de la Mujer. Para nosotros es realmente un placer. Ustedes van a oírla a continuación y van a tener el gusto de vivir esa pasión que ella nos va a transmitir de lo que ha sido en muchos casos esa dolorosa experiencia de las niñas y de las adolescentes en Colombia. Este problema
de pronto puede generalizarse para muchos de los países latinoamericanos, pero en Colombia realmente nos golpea muchísimo. Entonces, les presento a la doctora Nidia Esther Zúñiga Pichón. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan esta mañana. Un saludo de agradecimiento a los organizadores de este seminario Cultura de Seguridad y Salud desde la Escuela, en especial al doctor Gustavo Rivero Aponte. Gracias por permitirme participar en este importante evento. Cuando tomamos la decisión de traer este referente y hablarles de políticas públicas de protección a los adolescentes, niños y niñas, y tratar también el tema desde una perspectiva de género, es necesario que abordemos el tema de política pública y es esos acuerdos que se construyen con miras a el cumplimiento de algunos objetivos o metas que se plantean a corto, largo y mediano plazo, que implican también unos recursos y unos mecanismos para hacer seguimiento de estos objetivos. En el seguimiento miramos los avances de las acciones que van a beneficiar a algunos ciudadanos. Hoy nos vamos a referir específicamente a esos planes y proyectos que han sido pensados de manera en garantía, proyectos para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Es hacia esta población a la que haré referencia. En el artículo 204 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que está en la Ley 1098 del 2006, se establece la necesidad de implementar una política pública que se enfoque en los niños, niñas y adolescentes y pueda brindarles una garantía plena a todos sus derechos. De manera que ellos sean incluidos dentro del plan de desarrollo territorial de los municipios, departamentos y se construyan estrategias para vincular alcaldes, gobernadores, Consejo de Política Social, algunas instituciones como el ICBF, la Fiscalía, los juzgados, también la academia, los hospitales, medios de comunicación, medicina legal y en ocasiones ha participado dentro de esta socialización de políticas la UNICEF. Se han creado entonces unas cartillas y unas charlas en las que se sensibiliza a la población sobre la identificación de esos factores de riesgo, analizar el contexto, ver la situación de cada territorio, cualificar a los líderes, que hoy nos duelen tanto nuestros líderes, ver ese proceso de formación de los niños, niñas y adolescentes, acompañarlos en su ciclo de vida y todo esto mirado desde el enfoque de género, las políticas también para las personas con discapacidad, temas técnicos y el marco del conflicto armado. Entonces, como vemos también se tratan de ver cuáles son los problemas que afectan a los niños, niñas y adolescentes y por qué no se han solucionado, qué servicios se les están ofreciendo para garantizar derechos e identificar cuál es la cobertura que se tiene y qué demanda de servicios adicionales son necesarios en ese territorio. En este punto es necesario ya que se hable de la participación de los niños, niñas y adolescentes para aclarar qué información es recogida por parte de los expertos e instituciones estatales, pero que esa información sea pensada incluyendo el lenguaje y una pedagogía de la población que es objeto de intervención. También se incluyen a las familias para empoderarlas y recordarles su corresponsabilidad con la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, con la implementación de las políticas públicas, lo que se busca es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, logrando una conciencia colectiva del impacto que representa para nuestro desarrollo social y económico. Pensemos este desarrollo social económico tanto en el territorio como a nivel país, siendo importante comprender la necesidad puntual que tiene ese niño,
o niña o el adolescente de acuerdo a su edad. Y aquí vamos a hablar entonces de la necesidad que se tiene en una primera infancia de 0 a 5 años, en lo que conocemos como infancia, que va a ser de los 6 a los 11 años, y durante la adolescencia de los 12 a los 18 años. Todo esto, como les digo, dependiendo del territorio en el que se encuentre, revisando también si esta persona pertenece a algún grupo étnico, si tiene alguna condición de discapacidad o si es víctima del conflicto armado, y así podremos encontrar quizás niños que tengan la misma edad, niños y niñas con la misma edad, con necesidades diferentes. La idea es que estas políticas públicas logren protegerlos a todos, y por eso se empieza entonces a proponer unas garantías mínimas. Esas garantías mínimas como el derecho a la identidad, el derecho a la salud, la educación, la alimentación, facilitarles la recreación, incentivar los juegos y el buen uso del tiempo libre, incluir en estas actividades a los niños y a niñas y adolescentes con alguna condición de discapacidad, al igual que la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del maltrato, abuso, violencia, trabajo infantil, explotación sexual, comercial, prevenir el reclutamiento por parte de los grupos organizados al margen de la ley, entre otros factores que se irán priorizando de acuerdo a la comunidad. Lo siguiente será entonces que se concreten esas acciones. Ya sabemos qué debemos atacar, ya hemos visto cuál es el problema, y de allí necesitamos asignar responsabilidades, proponer unos tiempos para concretar las actividades y poder conseguir los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para materializar estas políticas públicas. Esto lo conocemos nosotros como un plan de gestión de la política pública, lo que permite que la Mesa de Primera Infancia y Adolescencia, junto con esa Secretaría de Planeación Departamental Municipal, haga seguimiento de los programas y pueda rendir cuenta para asegurar una gestión eficiente por parte de la administración, por los gobernantes y alcaldes, para que adopten medidas y cumplan con los compromisos, se comprueben los resultados esperados con el avance de estas iniciativas o acciones, y se pueda reorientar técnicamente algunas actividades. Esto es la toma de acciones correctivas cuando en la verificación del cumplimiento quizás no se está cumpliendo con la responsabilidad de los ejecutores. Entonces vemos a partir de allí un sistema general de participación en el que estaremos hablando de diferentes escenarios, y ese sistema general de participación, como ven, va a garantizar varios derechos, entre esos derechos fundamentales a la niñez, que van a ser derecho a la educación, que se ha vinculado con el tema de la alimentación y esa calidad de la alimentación escolar, hablarles de un aseguramiento. La salud y la salud alimentaria también es una responsabilidad social, y por tanto vamos a garantizar que haya una cobertura en temas de salud infantil, salud sexual y reproductiva. Ahora en época de pandemia hemos hecho mucho énfasis en la salud mental. También se trabaja temas de salud oral y nutrición. Como les mencionaba, unir derecho a alimentos, derecho a la educación con el derecho a la salud. Otra promoción de derecho que tenemos es la participación en temas de recreación. Digamos que a nivel de gobierno se ha mantenido una política de dejar que los niños tengan ese espacio para jugar, para una vida cultural, para una participación en artes también, que es importante para su desarrollo. Y para nosotros va a ser también representativo que encuentren en estas otras manifestaciones de nuestra cultura colombiana también un espacio. Luego tendremos allí como un elemento importante dentro de estas competencias que tiene el Estado, y es protegerlos. Y cuando hablamos de protegerlo, hablamos de asignar un recurso para comisarías de familia, para las inspecciones, para
todo lo que tiene que ver con la defensa de la infancia y la adolescencia a nivel de los funcionarios de este Consejo de Política Social y toda la infraestructura judicial para poder defender los casos en los que se vulnera algún derecho a los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, asignaremos recursos dependiendo de ese sistema general de participación, como lo fue el COMPES 115 y 123, donde se asignaron recursos para poder garantizar el derecho a un desarrollo integral de la niñez. En algunos casos, deben entonces los territorios también contar con un recurso propio que van a poner a disposición del desarrollo de ese plan que tendrán para proteger a la niñez, y de esa manera vemos nosotros también cómo algunos tributos, como el tema de los impuestos, son aplicados para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué les menciono eso y por qué les planteo todo este marco de entender las instituciones? Es necesario que nosotros conozcamos de dónde está saliendo el recurso, qué personas, qué instituciones, qué entidades lo administran y lo ejecutan, específicamente qué derechos se están garantizando, para saber nosotros ante quién, qué cosas podemos pedir y cómo podemos participar del seguimiento e implementación de la política pública para la infancia y la adolescencia. Si tomamos como referente a la ciudad de Bogotá, vemos que se ha empezado a fortalecer la política pública de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 2006, como les mencionaba, con la ley 1098, se expide este Código de la Infancia y la Adolescencia con el fin de garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que ellos crezcan de el seno de una familia y el seno de una comunidad que los debe proteger, que debe procurar su felicidad y comprender cada etapa del ciclo de su vida. De allí que tengamos en esa norma, Ley 1098 del 2006, una definición de qué es política pública específicamente para la infancia y la adolescencia, señalar algunos objetivos, señalar cómo se deben diseñar y cómo se van a evaluar, y a partir de allí van a surgir otras disposiciones. Ya hacia el 2011 encontraremos el Acuerdo 485, en donde se establecen ya medidas en el ámbito educativo. Si bien estamos hablando que en el seno del hogar ya hay una protección, también vemos que es necesario ya en las instituciones educativas erradicar todo castigo físico, humillante o denigrante contra los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de este Acuerdo 485 del 2011 en la ciudad de Bogotá, y por tanto vinculamos acá a la Secretaría de Integración Social, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, para que implementen campañas educativas que promuevan ese conocimiento y la utilización de unas medidas educativas y disciplinarias que no sean violentas con los niños, niñas y adolescentes. Miren que a partir de la expedición de esta ley ya no le llamamos menores, entendiendo que es que no son personas que valgan menos para la sociedad, y que si es necesario hablar de menor, siempre debemos aclarar que estamos hablando de una persona menor de edad, en el sentido de que en Colombia se empezaba a hablar de poder adquirir ciertas obligaciones a partir de los 18 años, pero con el tiempo lo que hace la norma es corrijamos esto y dejemos de llamarlo menores, porque sus derechos no son para nosotros de menor importancia, y por tanto nos vamos a referir entonces a esta población como niños, niñas y adolescentes. Con el decreto 520, la Alcaldía de Bogotá adopta una política pública de infancia y adolescencia que va a ir del 2011 al 2021. Y miren que es interesante ver los rangos que se manejan en la política pública, porque entendemos que esto es un proceso. No podemos tener un cambio social y cultural en materia de educación, en materia de cultura social,
de un año para otro, y por eso trazamos una línea de tiempo de 10 años en los cuales se pueda realmente integrar un conjunto de acciones estratégicas y la toma de decisiones que busque garantizar efectivamente los derechos. Entonces, que no sea algo simplemente por un tema del gobierno actual, sino que sea algo que trascienda a la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, vemos acá en este contexto específico del distrito de Bogotá, que va a haber una coordinación y un ajuste de ciertos procesos de cómo se va a implementar a partir de un comité operativo, la financiación y evaluación de dicha política. Todo ello en el marco de este decreto 520 del 2011. Ya para el 2012 empezamos a ver cómo se crean consejos consultivos y unos consejos locales. Ya vemos que es necesario abrir más espacios de participación y que la comunidad tenga más participación en la discusión que concierne en el ejercicio pleno de los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes. Con este mismo año 2012 empezamos a ver también la necesidad de plantear estrategias frente a la reintegración de personas y de los grupos alzados en armas. Y esto va a tener un impacto también en nuestros niños, niñas y adolescentes, porque estábamos viendo para este momento la población que había sido reclutada, y desde allí debemos frenar este reclutamiento y atender la reintegración a la comunidad, y es el objeto entonces de esta resolución 346 de 2012, que nos va a decir, venga, ese proceso de reintegración debe ir acompañado de algunas estrategias, proyectos y unos modelos específicos para la convivencia, para que estos niños, niñas y adolescentes que están reintegrándose a la vida civil, la vida en sociedad, tengan una construcción ciudadana y comprendan los escenarios. En especial hablamos entonces de escenarios de reconciliación. Entonces vemos acá cómo la política para la garantía de derechos empieza ya a permear cada vez más espacio. También tenemos el acuerdo 614, que con este acuerdo estamos habilitando quizás para las Secretarías Distritales de Educación e Integración Social una competencia que corresponde a inscribir a los estudiantes en cualquier ciclo educativo de matrícula, con el fin de que pues tengamos nosotros desde esta inscripción y con la vigilancia de estas entidades un control también en aspecto de cobertura, en aspecto de salud, cómo están ingresando estos niños al colegio, y podamos adelantar así actividades y toma de acciones asociados con la responsabilidad que tendrán los padres de familia, los acudientes, frente a la nutrición, crecimiento, desarrollo del niño dentro de esta comunidad. Y como les digo, tiene un énfasis muy específico en la preocupación del tema de salud, temas de sobrepeso, tema de cuál es entonces el papel que debe jugar acá la institución educativa y los padres de familia junto con la Secretaría de Salud o acompañado de ella. Tenemos en el año 2015 también un Plan Nacional de Desarrollo, y con ese plan nos plantean algo que se va a llamar Todo por un Nuevo País, en el cual se consolida pues ya una estrategia para la implementación de política de primera infancia y adolescencia en armonía con unos avances técnicos que se tienen para el año 2015. Y se crean estrategias como De Cero a Siempre, que ya empezamos a ver más campañas en televisión respecto de esto. Empezamos a ver también campañas muy enfocadas en tema de mujer y cómo acompañar en esta atención integral de primera infancia, de población vulnerable, y el fortalecimiento de algunos mecanismos o medidas que se tienen en la comunidad frente a la protección de la familia.
Así, vemos también la intervención de instituciones como el ICBF. Miren que para el 2017, ya avanzando en estas medidas, con el decreto 981, se está hablando de ese proceso de restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que estaban a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la desvinculación de las FARC en virtud pues, del acuerdo de determinación del conflicto y construcción de una paz duradera. Entonces, si ven, cada vez que los gobiernos toman una decisión, se centran a estudiar qué está pasando con nuestros menores y qué medida de protección debemos darle para priorizar en ese caso el proceso de reintegración social y económica que lideraba la Agencia Colombiana para la Reintegración de las Personas y Grupos Alzados en Armas y estos programas que se acuerdan en el marco del proceso de paz. Ya hacia el último pronunciamiento que tenemos en materia de política pública va a ser con el COMPES 8 que se publica en diciembre del 2019 y en el cual se presenta entonces una política pública distrital de juventud. Es importante ver el cambio que se tiene con esta política pública porque durante la fase de construcción y formulación de esta política se realiza entonces un diálogo que es presencial y virtual con los jóvenes. Entonces, de los retos que asume la política pública para el año 2019 a 2030, ya se empieza a hablar de una política que estará construida por los jóvenes, para los jóvenes, y de esa manera podremos conocer qué narran ellos, cuáles son sus problemas, qué privaciones tienen, cuáles propuestas o alternativas de solución tienen o les pueda permitir alcanzar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo de la ciudadanía. Como resultado de esos diálogos que se tienen con los jóvenes, entonces se plantea una política pública que tendrá entonces unas necesidades de ampliar las oportunidades que generan las sociedades para que las y los jóvenes puedan usar su libertad de elección en condiciones de igualdad, puedan también tener una ruta de oportunidades y estas oportunidades, estamos hablando de oportunidades de empleo, de una ruta de prevención para jóvenes con alguna situación de consumo de sustancias psicoactivas y también una protección en temas de maternidad, paternidad temprana y utilización de los jóvenes por redes ilegales. De este proceso participativo entonces se construyen 7 objetivos. Hablaremos de un primer objetivo y es entender qué es ser joven, cómo participan en la toma de decisiones políticas públicas y entonces abrimos estos espacios. Se habla de la creación de unas casas de juventud, se habla de prestarles servicio a esta emergencia social, del joven migrante que también estará impactando en la comunidad ahora. Como segundo objetivo se plantea el tema de la educación y generar unas condiciones de acceso que sea una educación de calidad, tanto para educación media superior como una educación, y acá es importante que ya le hablan de educación para el trabajo y desarrollo humano. Miren que empieza a plantearse desde esta nueva política pública de juventud que es necesario activar este acceso y permanencia en la educación de tal manera que los jóvenes también tengan información oportuna sobre la oferta de educación superior y sobre la oferta de empleo. También se toca allí el tema de mejorar el nivel de inglés para el resultado de las pruebas Saber Pro. El tema de esta educación tiene mucho que ver con el tercer objetivo, que es la inclusión productiva, y es necesitamos generarle a los jóvenes que ingresan a la vida laboral también aptitudes competitivas para el mercado laboral, pero sobre todo oportunidades donde los jóvenes puedan conseguir empleo y un empleo en condiciones dignas. Que también se habla el desarrollo de emprendimientos y economías colaborativas, solidarias y populares. De allí que miremos el tema de las competencias
blandas y las competencias transversales, que haya un cierre en estas brechas que existen en tema de género y que tengamos una orientación hacia esa salud en la ocupación y salud socioemocional del joven o la joven que ingresa al mercado laboral. Entonces, plantean una ruta de empleo, rutas de emprendimiento, que va a tener entonces un enfoque especial hacia esta población como una población diferencial. Desde aquí que les quiero quizás transmitir a los jóvenes frente al tema de empleo. Hoy en día no pensamos de la misma manera que hace 10 o 20 años atrás, en las que se tenía la creencia que si tienen un título va a ser mucho más fácil acceder a un empleo, que eso casi como que les garantizaba un puesto. Hoy estamos hablando de estas competencias y habilidades que requiere el mercado laboral. Entonces es importante entender que el artículo 25 de la Constitución Política nos habla del derecho al trabajo, pero esto es un derecho desde poder acceder a oportunidades de empleo y a vacantes laborales. Luego vamos a tener personas que tengan ya la capacidad, no hablamos acá de trabajo infantil, estamos hablando de trabajo de personas jóvenes que tienen 18 años y pueden acceder al mercado laboral, pero miren que su preparación viene desde la escuela y la universidad para formarlo a ese empleo. Entonces también va a ser importante acá ese acompañamiento a encontrar un primer empleo, hacia el proceso de selección y contratación, para que no se sientan frustrados en ese camino. Hoy el proceso de selección de una persona está en la revolución 4.0, ya las ofertas nosotros las encontramos en línea, no se utiliza ya esto de ir a llevar hojas de vida a las empresas, sino que miramos una etapa en la que la empresa ve un cargo, ve la necesidad de crear un cargo, identifica la necesidad de contratación y pone disponible la vacante, pero esta vacante ya va a estar disponible a través de redes sociales. De allí que veamos un aumento de publicaciones en los medios de comunicación de cada empresa, ofertando desde allí algunos empleos. Entonces es válido que se empiece a cambiar la mirada hacia qué está ocurriendo con la utilización de redes sociales también para este acceso al empleo y cómo se han diversificado las actividades empresariales. Y allí que cuando veamos publicado una vacante, encontremos cambios sociales importantes como el uso del lenguaje. Ya vemos que se han eliminado las imágenes con contenido sexista o estereotipado. Esto para garantizar derechos fundamentales frente a los cargos. Estamos buscando personas que tengan una formación y una capacitación para desempeñar un trabajo. Y en ese sentido diseñaremos un perfil al cual podrán acceder hombres o mujeres en igualdad de oportunidades. ¿Qué tendremos ahí publicados? Requisitos básicos. Entonces, vemos en ese sentido una acción positiva frente a la contratación. ¿Por qué les digo que es importante el acompañamiento de estas personas? Hoy vemos la necesidad pues, de hablar cada vez más de conciliación de esta vida laboral con la vida personal, del rol que tiene la mujer en el mercado laboral y su crecimiento en la sociedad, qué estrategias se han desarrollado, qué están haciendo los tomadores de decisiones del sector público y privado, los empresarios y las academias para que puedan las mujeres ingresar a labores que han sido dominadas por hombres, como es el caso, por ejemplo, de la salud. Ponemos ese ejemplo de siempre hablamos de los médicos y empezamos a ver acá más participación de mujeres. Con esto que vemos ahora, el acceso a la educación se está dando la oferta. ¿Qué impacta en que puedan acceder o no? Que hay carreras que quizás tengan un mayor costo, que para acceder a una universidad pública hay que prepararse, pero es posible lograrlo. Y cuando hablamos de ver como médicos más hombres y encontrar trabajos que siguen siendo estereotipados, como el caso de las enfermeras. Seguimos hablando de las enfermeras
como estas personas que van a brindar siempre un apoyo al médico, pero en todo caso va a haber una mayor población en este ámbito de mujeres que como médicos como tal. Si escuchamos nosotros los foros donde se reúnen mujeres emprendedoras, en algo que coinciden es que es necesario que las mujeres empiecen a tener esa visibilidad en el mercado laboral, porque desde acá empezaremos a construir nosotros un país distinto, empezaremos a mostrarle a estas niñas, niños y adolescentes que es posible llegar a ocupar esos cargos sin dejar de lado su vida personal, que es posible lograr una conciliación. Lo que sí les puedo asegurar es que la oportunidad de empleo seguramente no le va a llegar a su casa esa oferta donde le digan usted quiere ser gerente de o quiere representar como mujer a una compañía si no estamos preparados para ello. Entonces hay que entender la dinámica del mercado laboral y eso se hace con tiempo, entendiendo cómo funciona el mercado laboral y estudiando desde antes cuál sería esa posible empresa a la que yo quiero acceder, cuál es el mercado laboral que a mí me interesa conocer o participar de ello. Entonces, no voy a aplicar a cualquier vacante porque simplemente necesito trabajo. Desde ahora, los adolescentes, jóvenes y las jóvenes deben estar también desde las instituciones y desde casa perfilándose esas competencias hacia ese perfil laboral que usted quiere lograr y hacia allá vamos a orientar también la formación académica. Miren que todo inicia con un acompañamiento en casa, luego tendremos acompañamiento en las instituciones y luego ya tendremos esas habilidades y competencias que vamos a reforzar desde el saber en cuanto a conocer y el saber hacer algo. Hay competencias que como seres humanos nosotros tenemos como innatas o adquiridas y hay otras competencias que se aprenden. Para aquellos adolescentes que nos están escuchando o para los padres de familia que en este momento están también atentos a esta charla, sepan reconocer esas habilidades y apoyen a los adolescentes a identificar innatamente cuáles son esos valores, comportamientos, actitudes que pueden poner al servicio para participar activamente en el mercado laboral. Como les digo, hay actitudes que se adquieren, que se aprenden y hay otras que tienen innatas. Hay personas que pueden ya dar un valor agregado a la empresa desde su liderazgo, desde la innovación y esto es algo que nace con ello, como hay personas que aprenden a ser muy disciplinados y eso también apoya a la organización o la empresa a la que quieran acceder. Entonces, si ven, las políticas públicas son pensadas a 10 años, al igual que los cargos también son pensados para que las personas se preparen para ello. Entonces, cuando piensen en un proceso de selección y piensen en esas vacantes, piensen en estas redes que se están creando de empleo, como es la red LinkedIn. Y en esta red es una red social que está específicamente pensada para el empleo. Conozcan desde allí las nuevas estrategias para el mercado. Aquí entonces no se utiliza para publicar fotos u otras cosas de interés personal, sino temas más académicos y reclutar y seleccionar personas a partir de esa red. Construyan desde que son muy jóvenes un buen perfil. Miren cómo lo están construyendo personas que ya están en esta red y aprendan desde esos ejemplos de personas que son creadores de contenido, pero contenido académico. Nosotros nos vamos a actualizar también como se están actualizando las redes y con esto lo que quiero decirles es, a pesar de que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una formación y lleguen al mercado laboral, todos van a llegar posiblemente con un título profesional, pero lo que los va a diferenciar en este mercado son esas habilidades blandas que adquieran y es en lo que nosotros estamos trabajando hoy en día. Desde aquí, ¿qué les digo? Importante que tengan en cuenta el tema de las redes sociales como un apoyo para su formación, entender que no aplicamos para todos los cargos, entender que la empresa requiere perfiles específicos, pero que yo puedo hacerme visible en la medida que trabaje para que las empresas me vean,
que en las redes sociales también encontramos muchos creadores de contenido productivo para el mercado laboral, reclutadores y seleccionadores, en este caso de personal, que dan algunos tips. Apéguense a eso. Revisen también el contenido de sus redes personales cuando apliquen a una empresa y qué están compartiendo desde allí. Por eso se hace mucho acompañamiento por parte de las entidades también, de que los padres estén al tanto de las actividades que tienen los niños para cuidarlo de algunas vulneración de derechos que se pueden dar desde estas plataformas digitales. Entonces siempre tratemos de enfocarlo hacia lo productivo de las redes sociales, hacia esos perfiles que van a ser perfiles que compartan enseñanzas. ¿Por qué les digo todo esto? Es que antes de entrar a hablarles del conflicto, me interesa que como adolescentes sepan que las oportunidades de trabajo están, que es posible conseguir un empleo, que es posible que ustedes tengan una buena remuneración y mejoren su calidad de vida. Que hay empresas, y voy a mencionar algunas sin que tenga acá ningún pago por parte de estas empresas, simplemente porque han sido como rankeadas entre las empresas que más apoyan el talento joven, y entre esas está Bancolombia, Bavaria, por ejemplo, tiene campañas donde dice: no importa la carrera que tengas, lo que me interesa es el talento que tiene ese joven y qué me puede aportar a la compañía. Ecopetrol tiene un muy buen programa de prácticas laborales. Es válido que ustedes lo miren desde ahora y que se perfilen hacia dónde van a hacer su práctica, que tiene todas las áreas administrativas también disponibles como práctica. Scotiabank, Movistar, Sentia, Cotex, Avon hace mucha campaña en tema de inclusión también a la mujer, P&G, Cemex, Kimberly-Clark. En la página de la ONU Mujeres van a encontrar cursos gratuitos de formación en temas de género, como también en la página del Ministerio de Justicia, que ofrece unos cursos en temas de formación en género y en temas de discapacidad. Entonces, los recursos están allí. Tienen acceso a ellos, se los estamos dando a conocer. Por favor, hagan uso de eso y vean que sí se está fortaleciendo nuestra educación, nuestra formación para el empleo, porque ahora les voy a hablar ya de la parte que no es una parte que nos agrade mucho mencionar desde investigadores en tema de derecho y desde ese cuarto objetivo que tiene la política pública de juventud, y tiene que ver con la salud integral y el autocuidado de la juventud, de los niños, niñas y adolescentes. De allí que nosotros vamos a proponer y vamos a promover también este cuidado y el tratamiento de esos eventos de salud física y salud mental. ¿Con qué acciones? Acciones permanentes donde estaremos con planes desde la EPS, con planes que van a ser intersectoriales, por ejemplo, en temas de consumo de sustancias psicoactivas, con programas de prevención y atención a la maternidad y paternidad temprana. Es muy doloroso para nosotros, por ejemplo, ver que hace 2 días, frente a este punto de la maternidad, se habló o se dio a conocer este informe de las consecuencias socioeconómicas que tiene el embarazo en la adolescencia en 6 países de América Latina y del Caribe. Esto es un informe que se presenta el Fondo de la Población de Naciones Unidas y que incluye la situación de Colombia dentro de este análisis. Se dan manifestaciones muy fuertes en tema de embarazo adolescente y se mencionan cosas como el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana. Son fenómenos que impactan fuertemente la trayectoria de vida de miles de mujeres en América Latina. Esto lo dice Federico Tovar y nos dice el embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina. Esto cada vez nos duele más. Como les digo, hay mucha oportunidad de empleo, hay educación, hay herramientas y mecanismos que se están implementando. Pero aún así, en este informe, Federico Tovar también señala que si pudiéramos prevenir el embarazo adolescente, todos ganaríamos, porque entonces gana el adolescente, gana el Estado, gana el sistema de salud,
gana el sistema también de recaudación de impuestos, porque serán personas que accedan al mercado laboral y podrán contribuir al desarrollo económico. Pero dice que fundamentalmente ganamos las mujeres, y vemos acá entonces un enfoque de género frente a esto, porque nos dice ganan las mujeres y sus hijos, porque las mujeres están asumiendo que, digamos, la sociedad asume aún que cuando se está hablando de este embarazo adolescente tendremos a una mujer con sus hijos que estarán la mayoría viviendo bajo la línea de pobreza. Y escuchamos esto ligado a expresiones que aún tienen que ver con perpetuar la asignación de roles de género, y es que la mujer al salir embarazada, la mujer gestante debe dejar de lado sus estudios para cumplir ese rol que socialmente se le ha asignado de manera exclusiva a la mujer, y es la mujer cuidadora. Debe asumir entonces abandonar el estudio para criar a sus hijos. De esa manera, pues se va a representar para la mujer una dificultad para acceder a una mejor oportunidad de empleo o a un empleo que tenga una mayor remuneración. El informe, como les digo, es de hace 2 días, del 11 de noviembre, y duele mucho leerlo cuando nos dice que casi la mitad de las madres entre los 10 y los 19 años se dedican exclusivamente a tareas domésticas, y que van a tener entonces 3 veces menos oportunidad de acceder a un título universitario, o deben postergar llegar a la universidad para poder atender la maternidad. Y estas condiciones de seguir dependiendo económicamente de alguien hacen que las mujeres sean más vulnerables a la violencia de género por parte de su pareja, de la familia, de la sociedad. Y esta circunstancia, al poner condicionada su independencia, también va a tener otras consecuencias. Nos dice Harold Robinson en el mismo informe que la consecuencia es que su potencial de desarrollo se va a ver afectado, puede estar en peligro, y asimismo es posible que caiga atrapada en un círculo vicioso de pobreza y exclusión. Miren que aquí estamos hablando específicamente de la mujer. En época ahora de pandemia vemos un incremento. Se habla de un incremento por alrededor del 500,000 de embarazos de adolescentes, embarazos no planificados, y lo que va a ser peor aún, como lo dice en este informe Harold Robinson, es que las cifras son alarmantes, pero se tornan aún más críticas cuando observamos que en muchos casos está mediado este embarazo por un episodio de violencia sexual. Entonces, debemos reforzar nuestra estrategia, debemos reforzar las estrategias de educación sexual, el acompañamiento que damos desde las familias y desde las instituciones, romper esas barreras culturales y propiciar más campañas para el acceso a métodos anticonceptivos que ya son suministrados por la EPS, que las herramientas están ahí, que son gratuitas, pero por alguna razón no se están utilizando. Aclarar estos temas en casa con el acompañamiento de los padres de familia, y sobre todo que las jóvenes y los jóvenes tengan claro que no están solos. De allí que solo les voy a mencionar la situación de Cartagena frente a algunas población, algunas niñas, niños y adolescentes que caen en este delito que conocemos nosotros como la trata de personas. Convierte a esta ciudad, Cartagena de Indias, donde actualmente estoy yo, al ser una zona con unas hermosas playas, un destino turístico, como una ciudad que se ha visto golpeada por la pobreza, la desnutrición, por problemas de insuficiencia en el alcantarillado, en la escolaridad de los niños, y por tanto ha visto también en la corrupción desde los mandatarios, que Cartagena tuvo 12 alcaldes en un periodo muy corto de 8 años, en los que no se logra desarrollar ninguno de estos planes, y nos duele mucho ver entonces acá cómo se ha visto ese tema del turismo sexual, ver desde fuera cómo se están explotando a los niños, niñas y adolescentes, ver en espacios públicos que deben ser espacios dedicados a la recreación,
personas que captan a los niños para esta explotación sexual. Tal es el caso de más reciente que conocemos, el caso de la Madame. Les voy a mostrar en pantalla este libro, que ha sido un libro que nos habla de todas las citas de lujo de la Madame. Es escrito por un periodista y es lamentable que se escriban libros como este, en el que nos narran cómo se utilizan a las mujeres, sobre todo, sin excluir a los hombres y niños que sean víctimas de este delito, en unas fiestas de lujo, en yates, en casas lujosas en la ciudad de Cartagena, en fiestas muy ostentosas que se utilizan con el fin de brindar servicios sexuales a los turistas. Y en este caso mencionan cómo se daba toda la trata de personas, desde poder incluso trasladar a estas jóvenes hacia otras ciudades como Panamá, Estados Unidos, México, para que allá prestaran también este servicio sexual y se cobraba en dólares. Entonces, son cosas que cada vez nos duele más porque hacia allá estábamos trabajando, pero como les menciono, es necesario que hagamos más visible ese acompañamiento a nuestros adolescentes, que sepan que no están solos en esta tarea, que sepan que estas políticas públicas existen y que nosotros estamos acá también de alguna manera dándoselas a conocer y reforzando ello. Voy a continuar solamente mencionándoles que el quinto objetivo va a ser frente a cultura, recreación y deporte, que va a ser pues acceso a algunos programas de jóvenes artistas, se dan becas para jóvenes artistas, esto lo pueden consultar desde la página del ICETEX también. Frente a actividades que tienen que ver con espacios interétnicos y el intercambio de saberes. ¿Ya? Entonces hablamos de una formación en la que estos jóvenes podrán salir del país y también tener este desarrollo. En el sexto objetivo se habla de una convivencia, paz y justicia, y estamos hablando de acceder a la justicia, contribuir en la construcción de paz y garantizar un entorno seguro. De allí que tendremos mucha estrategia en prevención al delito juvenil, en rutas de acceso para la prevención de la vulneración de derechos a personas LGBT, Q+, que para nosotros va a ser una población también objeto de protección desde que estamos en la niñez y en la adolescencia, y que tendremos esos programas y esas rutas desde las unidades regionales, desde la alcaldía y la gobernación, como una protección justa también para ellos, un sistema de administración de justicia que está a su disposición. También ver el tema de los jóvenes que egresan del sistema penitenciario y carcelario, qué oportunidades de desarrollo tienen. Y por último, pues tendremos la séptima política pública de juventud, el séptimo objetivo, que va a ser el tema de hábitat, y es promover un acceso a un hábitat urbano y rural con una conciencia ambiental, que haya un desarrollo sostenible en la región, que tengan protección y bienestar a la persona, y que entiendan esa conciencia de proteger los parques nacionales, el bienestar animal, que puedan acceder a una vivienda, y pues de allí que vengan otras campañas de cuidado del medio ambiente, como promocionar el uso de la bicicleta. Todas estas políticas, para quien quiera ampliar la información, está al alcance de ustedes en las páginas de las alcaldías del territorio que sea de su interés o de donde esté escuchando esta charla. Lo podrá consultar siempre en las páginas de las alcaldías. En el caso de Bogotá también está disponible la página web de la Secretaría Distrital de Planeación. Y frente al tema de políticas públicas con ese enfoque de género, lo que se pretende es identificar y generar acciones afirmativas que promuevan la equidad de género, que garanticen un ejercicio pleno de derechos de hombres y mujeres, y que logre que estas personas tengan por igualdad la autonomía, el acceso a las mismas oportunidades, que se superen estas brechas de inequidad y en todo caso que se mejore las condiciones de vida, y partiremos acá entonces de mecanismos y herramientas que se implementan durante la infancia,
que también se van a llevar a aspectos de la adolescencia del ser humano y un acompañamiento de esos cambios biológicos y sociales que va a experimentar este joven o la joven a partir de esa construcción de su propia identidad y sabemos que de allí van a empezar a cuestionar las pautas de comportamiento que han adquirido en su niñez, que va a suponer entonces empezar a cuestionar esa asignación del rol de género. La política que va a acompañar esta etapa de vida debe permitir que cada persona se determine y exprese públicamente su identidad de género. Y es acá donde hablamos a los padres de familia y le decimos, quizás los adolescentes sienten en algún momento que a sus padres todo les molesta, que le prohíben cosas, pero que en el ejemplo ven otras. Ser como muy coherentes en el tema de la enseñanza. Si yo ingiero bebidas alcohólicas y al tiempo le digo a mi hijo que eso es perjudicial para la salud, quizás el mensaje no esté teniendo una correlación o una consecuencia para la imagen que tiene el niño. Luego se cuestionan por qué debo sentirme mal por ocultar ciertas cosas y quizás mis padres también me ocultan otras. No limitarlos en su entendimiento de los problemas que pueden surgir en casa, ¿sí? Entender que ellos también son personas que podrían participar desde esta construcción del hogar y no sentirse intimidados frente a la reacción que pueda tener papá o mamá con sus problemas, generar una confianza. Entonces, preguntémonos como padres también cuántas palabras afirmativas le damos a nuestros adolescentes, qué acompañamiento estamos haciendo, cuántas veces le decimos lo orgulloso que estamos frente a algo que han hecho o dicho, cómo generamos esa confianza y ese vínculo, el respeto a su intimidad, el respeto a espacios de reflexión. Los acompañamos nosotros en esos momentos de silencio que tiene quizás un adolescente o una adolescente. Y desde allí, cuando tengamos dudas como padres, hablarle a nuestro yo adolescente, que cómo me sentí en ese momento. Como padre de familia usted tiene esa experiencia porque ya fue adolescente para contarle a su hijo y ver esas etapas por las que está pasando. Recordar siempre que la vida está hecha para que logremos esa armonía y esa felicidad, tratando de minimizar entonces las angustias, la depresión y acompañando a nuestros jóvenes desde esa escucha y comprensión. Bien, sé que hasta acá ya he llegado al tiempo que me dieron para la intervención. Muchas gracias, doctora Nidia Esther Zúñiga. En este momento tenemos una pregunta que nos hacen por vía WhatsApp, doctora. La pregunta es, suponiendo que regresan las clases presenciales, ¿cómo deben actuar los colegios para integrar a los alumnos que hayan hecho parte de grupos armados para evitar que sean discriminados por sus compañeros y otros padres de familia? Bien, por lo general estos temas de estudiantes que ingresan a la escuela luego de haber sido reclutados por grupos armados tienen un trabajo con acompañamiento psicológico y acompañamiento de una trabajadora social previo a ingresar al aula. Digamos que no se da a conocer a los estudiantes esta información como una información relevante. Ingresa como un estudiante nuevo al aula sin que esta connotación de haber sido víctima sea relevante para poder ingresar a el desempeño en sus actividades académicas. Digamos que esto es algo que se deja en reserva del colegio, que es una medida que tomamos nosotros para garantizar que se va a respetar su derecho a la intimidad y a no revictimizarlo en este proceso de escolaridad. Entonces, desde allí, básicamente lo que tendremos es un colegio que recibe a un niño y que lo va a acompañar en el proceso de poder dar continuidad a sus estudios académicos sin poner en principio su condición de víctima, sino dejando de lado esto para ayudarlo entonces a desempeñar ya su vida social desde esta nueva vida que va a iniciar en la sociedad civil, lejos de ese conflicto armado. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su intervención, pues en este tema tan importante para la actualidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, y que obviamente pues es tan constructivo para todos los que estamos participando de este foro. Agradecemos inmensamente.
Muchas gracias a todos los que me escucharon y por permitirme llegar hoy a sus casas y tener este espacio a la orden, una amiga más, tanto para los estudiantes, para la organización, a los padres de familia, que sepan que no están solos, aquí estamos acompañándolos y estaremos siempre a su disposición. Gracias.